todo lo que pasamos, no justifico que ahora sigamos angustiados por un montón de cosas. Así que bueno, yo les cuento algo de mi historia. Les cuento algo de mi historia y de mi familia. Mi hijo desaparece el 18/2 del 77. Estaba en cuarto año de arquitectura y trabajaba en la editorial El Derecho. Cuando desapareció, bestias, porque de otro modo no lo puedo llamar, entraron en casa. Mi hija de 11 años fue golpeada y otra de 23 fue víctima de museos. A mí me golpearon tanto que perdí la audición del mundo. Él estuvo en el Atlético, torturado, y después tuvo el vuelo de la muerte. Esto a grandes rasgos lo sucedió. Por eso digo que estoy de acuerdo a medias con los juicios. En todos están los mismos genocidas, en tanto que el que mató, robó, violó, torturó, sigue vivo. El aparato represivo está vigente. Lo demuestra la desaparición de López, del cual el gobierno no habla. Esto fue un genocidio cívico-militar. Por eso se deben abrir los archivos. Y van a saber por qué no lo hacen. Por otra parte, no nos merecemos un doble discurso. Debemos saber en qué situación está el país. Nos mienten o no nos mienten. Pero vemos que es otra la realidad. Muchas personas la están pasando mal. Y yo tengo mi propia estadística. Hay personas mal alimentadas, chicos pequeños pidiendo en la calle y en los trenes, gente durmiendo también en la calle. El aumento de la droga, más robos y asesinatos, y esta es la realidad que nadie me la cuenta. Yo la veo. Trabajadores despedidos, jubilados cobrando sueldos de hambre, salud que deja bastante que desear. Jóvenes, yo quiero que jóvenes que tengan la misma oportunidad de estudiar, ricos y pobres, unidos. Pienso que estos son derechos humanos que no se respetan. No solo los desaparecidos son derechos humanos. Ellos lucharon por estas reivindicaciones y no permito, no me parece justo, que sean utilizados en beneficio propio, como lo están haciendo y como hace rato lo vimos. Acá tenemos una deuda interna y muy abultada. Esa es la realidad. La tragedia de 11 se podría haber previsto si se pensara en el usuario que viajaba mal. Doy fe, porque todos los días viajo en el tren. Y no hacer aparecer a las víctimas como culpables del desastre. La culpa siempre la tiene el otro. Eso es lo que hace este gobierno. Cuando se dice que se gobierna para 40 millones, la realidad no demuestra otra cosa. Algunos gobiernos piensan que todos deberíamos estar alineados detrás, y yo pienso que no. Pienso que disentir es normal. No tenemos por qué pensar todos igual. Y además que nos han llevado a mirar a alguien que piensa diferente como enemigo. Reclamar lo que corresponde no es desestabilizar. Tenemos que soñar, pensar y decir lo que pensamos, sin que te repriman o encarcelen. La ley antiterrorista, y completada con el proyecto X, criminaliza la protesta. En el proyecto X estoy involucrada
por defender a los trabajadores y lo voy a seguir haciendo. Reclama lo que corresponde, no es desestabilizar. Una verdadera democracia debe ser con justicia y sin represión, no escarnándose ante las injusticias como va adelante un país. Por eso lo que dijo Luján tiene razón. No debemos callarnos, debemos decir lo que pensamos. Nos han llevado a tener miedo, pero no hay que tenerlo. No hay que tenerlo porque peor es después estar en su casa, por ejemplo, y decir por qué no hablé, por qué no lo dije, por qué lo dejé pasar. No es así, no es así. Debemos concientizarnos y seguir adelante y reclamar justicia. La memoria es lo más importante que tenemos y la tenemos sin ocultamiento. Los jóvenes tienen que ver coherencia en lo que decimos y hacemos. Son el presente y el futuro. Debemos dejar el camino bastante despejado, reclamando y defendiendo lo que creo. Es el homenaje que puedo rendir a mi hijo y a todos los estados. Si nosotros nos pusiéramos a pensar, yo lo digo 10 minutos, digo 5, como a veces me pasa a mí, no puedo pensar, y digo, ¿por qué me tengo que callar? ¿Por qué tengo que aceptar? Y los por qué se me acumulan y a montones. Y yo digo que no me van a hacer callar, mientras no creo que lo que estoy reclamando es justo. Nos quieren imponer el miedo, nos quieren acusar, pero de cualquier cosa, como han hecho con los chicos del 11, que al final eran ellos culpables porque fueron a trabajar. Si se hubieran quedado en su casa no les pasaba nada. Así más o menos escuché. Bueno. No era feriado. No era feriado, claro. Es la costumbre nuestra de ir al primer vagón. Sí, que iban en el primer vagón. ¿Cómo se les ocurre? Ellos siempre echan la culpa a todos, a los demás. No son culpables de nada. No son culpables del hambre, no son culpables de la corrupción, que es mucha, pero mucha. Y yo lo escucho y lo veo. Hay mucha corrupción. ¿Y de qué manera podemos, no digo pararla ni frenarla, porque lo más probable es que no lo hagan, pero sí decirla? Tenemos todo el derecho de hablar, de decir y de reclamar. No nos tenemos que callar. Hagamos un esfuerzo para que esto que nos pasó a nosotros y que le pasaron a los chicos del 11 no se vuelva a repetir. Porque cuando nosotras las madres estuvimos presas, nos golpeaban, nos hicieron de todo, los señores del gobierno que estaban donde estaban, ni siquiera nos mandaron una esquelita diciendo, señoras, acá estamos, pero estamos con ustedes. Y después, cuando vinieron, fue utilizar los derechos humanos en vez de los chicos. Termino diciendo que como hoy es 1 de mayo, yo quisiera mandar un gran saludo a todos los trabajadores en su vida. Ellos son el puntal del país, se merecen respeto y ser escuchados como todos nosotros. Merecemos ser escuchados y por eso tenemos que reclamar y no callar. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Random House Mondadori por invitarme a la presentación del libro de Gasulla.
y muchas gracias a Luis. Yo creo, Luis, que vos hiciste un libro que cada vez que lo leo, lo repaso, lo valoro más. Tiene mucho trabajo, muchas entrevistas, y uno piensa, como colega, cómo habrá hecho Luis para hacer todas esas entrevistas y después para escribir un libro con tanta información. Es un libro valiente que no pone en duda lo que nadie pone, que es la lucha de las madres y de las abuelas, especialmente durante la dictadura. Son hechos históricos, eso ya está en la historia, nadie lo va a negar porque nadie puede hacerlo, sino que se refiere a lo que ocurrió después del 2003, después del gobierno de Néstor Kirchner, que hizo de los derechos humanos uno de los puntales de su gestión de gobierno. Él pone muchos datos para demostrar algunos conceptos que se intuían y otros que no se sabían, u otros que se conocían pero no en la dimensión exacta. Parece claro, después de leer el libro, que Néstor Kirchner especialmente colocó a los derechos humanos como un eje de su gestión, pero que eso fue un giro respecto de la política que él había tenido hasta llegar a la Casa de Gobierno. Por ejemplo, Luis cuenta que había, antes del 2003, solo 4 secretarías o subsecretarías de derechos humanos en las distintas provincias del país. Y que no era Santa Cruz uno de los lugares donde había Secretaría de Derechos Humanos, y que no eran ni Néstor ni Cristina quienes habían recibido alguna vez a las madres, y ni siquiera a Eve de Bonafini. Que hasta junio del 2003 Néstor no conocía a Eve de Bonafini, que no se conocían, y que incluso Eve no lo registraba, y además decía que no lo había votado, que a lo sumo el político que más parecía sensato, coherente, era Rodríguez Sanz, que sí las había recibido. Es decir, entre Néstor Kirchner y Eve de Bonafini no había ninguna relación previa a la llegada de Néstor a la Casa de Gobierno. También brinda un montón de datos sobre la cantidad de dinero que el gobierno nacional le dio tanto a las madres de la asociación de Eve de Bonafini como a las abuelas de Plaza de Mayo. Las repetidas muestras de integración a la alianza kirchnerista que le dio tanto a una como a otra. Me parece una diferencia que Carlotto estaba más preocupada por integrar sus familiares a puestos de gobierno que Eve de Bonafini, donde la preocupación era otra, más la inserción, digamos, de la asociación en determinadas áreas económicas que no tenían que ver con los derechos humanos, aunque sí, tal vez, como la construcción de viviendas populares, que todos sabemos cómo terminó. Y también hay en el libro una valentía también de decir que, claro, Néstor tomó para su gobierno reivindicaciones que estaban en las abuelas y en las madres y en gran parte de la sociedad, que era, por ejemplo, anular las leyes de la impunidad, anular los decretos de indulto y darle un envión muy fuerte, muy decisivo a los juicios a militares por delitos de lesa humanidad. Es decir, había en el gobierno de Néstor Kirchner también una reivindicación de banderas históricas de las madres, de las abuelas y de gran parte de la sociedad. Todo eso, dinero, poder, empleo y reivindicaciones sentidas, explican, según Garzulla, yo creo que es correcto, la
incorporación de Carlotto, Eve de Bonafini y otros liderazgos de los derechos humanos a la alianza de gobierno. Ahora, el término de Gramsci sería: las organizaciones de derechos humanos pasaron de la sociedad civil, donde pertenecían a todos nosotros, a la sociedad política, donde pasan a pertenecer a un grupo político, al kirchnerismo. Eso tiene ventajas, tiene algunas desventajas fuertes. Una de las desventajas es que cuando uno entra en política, como decía Max Weber, hace un pacto con el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que forma parte de una alianza y esa alianza le traspasa los adversarios, las banderas, todo lo que uno está en contra y todo lo que uno está a favor. Entonces, sí, como se ve claro en el 2008, cuando hubo que salir a pelear contra el campo, también Carlotto y Bonafini salieron a pelear contra el campo, aun cuando eso no tenía mucho que ver con las demandas que defendían en un principio. O cuando había que atacar a Macri, salía o Eve o Carlotto, en fin. Eso al principio funciona, pero ya no funciona más, porque ahora el gobierno está bajo fuego con las denuncias sobre presuntos casos de lavado que involucran a Lázaro Báez e indirectamente a la presidenta, y no hay ni Eve de Bonafini ni Carlotto que salgan a defender al gobierno sencillamente porque no pueden hacerlo. Porque si Eve de Bonafini cuestionara las denuncias de corrupción que hace la Nata, todos nos reiríamos en la cara, porque no puede hacer eso. Y eso es pactar con el diablo, entrar en política, no es para cualquiera. Ese es un problema que le afecta a ella, pero también nos afecta a nosotros, porque han perdido legitimidad. Y hay cosas que no van a poder hacer. Por ejemplo, yo creo que el tema de los niños robados se debería solucionar más fácil, en el sentido de que debería ser obligatoria una ley para la cual nos permita obtener el ADN de todos los argentinos de determinada franja etaria para determinar si realmente cuáles son los hijos de desaparecidos que no saben que le han sustraído, robado la identidad. Ahora, ¿quién va a administrar ese hipotético banco de datos? No lo puede administrar Guillermo Moreno, pero tampoco Carlotto, porque se embarcó en una lucha con respecto a los hijos de la dueña de Clarín, suicida para ella y para las abuelas. Era una lucha política donde ella perdió. El gobierno perdió, pero no le importa tanto porque son políticos, están habituados a ganar y a perder. El problema de ella es que deslegitimó a toda su institución. Y me parece que está claro en este libro. Pero el libro no se refiere solo a las madres y a las abuelas. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, quién fue Luis Jerez. Yo no me acordaba, pero resulta que fue un albañil que en el 2006 desapareció, fue secuestrado. El presidente Néstor Kirchner hizo un dramático llamado por televisión para que los captores suelten a este desaparecido. Y apareció. Después, claro, el caso se enredó un poquito porque aparecieron sospechas de que había sido una especie de autosecuestro y no se habló más. Bueno, Luis rescata esta historia y las emparenta con otras que también han sucedido en Buenos Aires y que no son tan conocidas. Es decir, es un libro que no está solo enfocado al tema de los desaparecidos y los niños robados y a la actitud que han tenido las abuelas y las madres durante el kirchnerismo, sino a otros casos. Está muy bien desarrollado, a mi criterio, el tema de la constructora de Joclender y Bonafini, que terminó como todos sabemos. Me gustó mucho cuando vos recordás que un año antes de todas esas denuncias había habido un acto en el Mercado Central, creo por el 24 de marzo, por el aniversario de la dictadura, y uno de los oradores, habló Vudú, habló Moreno, Mariotto, un empresario también, el encargado del Mercado Central, y abrió Joclender. Y Joclender dijo una frase que después otros repitieron.
se acordó del desaparecido 30.001, al decir Néstor Kirchner, lo cual prueba que para Joclender los desaparecidos eran apenas un marketing. 30.000 no tenían vida, no tenían importancia. Era una figura que servía para hacer marketing. Si no, no podría haberse referido así. ¿Cómo? Néstor Kirchner no es un desaparecido. No cualquiera es un desaparecido, digamos, es algo importante, no es una cosa menor. En fin, es un libro que yo coincido con el presentador de Random House Mondadori, no debería haber sido escrito, pero creo que tenés que estar tranquilo porque has hecho el libro necesario. No impugna para nada la maravillosa lucha de las madres y de las abuelas, ni siquiera la maravillosa lucha que muchas madres y muchas abuelas siguen desarrollando ahora que es tan difícil hacerlo. Felicitaciones. Bueno, gracias a todos por venir otra vez. Están varios protagonistas del libro por ahí, están ex trabajadores de Sueños Compartidos, Aranda, Rosa, Salvatierra no el Pitu, Tata Quiroz, que fue diputada nacional y que fue la primera persona que metió una denuncia en relación con lavado de dinero y defraudación del Estado en Sueños Compartidos, en la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Y bueno, si me estoy olvidando de alguien, perdón. Bueno, hay muchísimas cosas para hablar del libro. La verdad que me gustaría más abrir el juego y que haga preguntas el que las quiera hacer, pero en relación con los derechos humanos es una contradicción permanente porque es emocionante escuchar a Elía, a María Luján, y que esta semana volvieron a procesar a Félix Díaz, uno de los integrantes de los PON, de los pueblos originarios en el norte argentino, por toma de tierras. ¿Qué hubiese pasado si el protagonista era de Elía y tomaba una comisaría? Bueno, también lo procesaron, pero ahí quedó. Quedaban una emisora. Tuiteó, sí. Bueno, y este libro tiene implicancias que llegan hasta hoy, ¿no? Yo, la verdad, hace poco me llamó una de mis fuentes del Chaco y me decía, en una parte del libro, en el capítulo 7, Volando con Sergio, mencionás el avión de la gobernación que se lo habían comprado los hermanos Julián, la gobernación del Chaco. Y bueno, justamente es el mismo avión en el que se subió Leo Fariña. Cuando conté esto en una nota... Cuando publiqué esto en Infobae, la primera reacción de los asesores de Capitanich fue empezar a tuitear que me iban a querellar y que iba a tener que dar explicaciones en la justicia. Bueno, después no dijeron más nada porque se nacionalizó la noticia, Capitanich habló de la ética de los periodistas o el juicio ético, tan similar al juicio ético que pregonó Eve Bonafini en Plaza de Mayo, rodeada de algunos personajes que están haciendo plata desde hace varios años sin que ella se dé cuenta, tal vez algunos abogados que tienen contratos importantes y que los nombro en el libro. En la misma provincia del Chaco, que cuando fuimos a presentar el libro, cuando fui solo en realidad, la verdad que la pasamos muy mal, y que Capitanich no dijo nada, ni Capitanich ni ninguno de los funcionarios. Hace poco me encontré con Pablo Joclender, que para el libro no había querido hablar, pero vaya a saber por qué desde su entorno empezaron a acercarse, a contarme cosas. Porque bueno, eso sirvió el libro. Después de que salió publicado, mucha gente se animó a hablar y a decir cosas que la verdad que demandarían otro libro. Y Joclender se mataba de risa, Pablo Joclender, ¿no? Me decía, los dos ex convictos que entraron
al estudio de radio a apretarte, a mí me daba miedo. Y yo decía, uy, si a Pablo Joclender me daba miedo, no sé cómo salir de ahí. Pero bueno, y me pasaba información de las empresas constructoras que manejan los funcionarios de Capitanich, ¿no? Los que acusan a un periodista de hacer plata con un libro. Me gustaría cambiar, ¿no? Yo tengo la empresa constructora y que los funcionarios hagan un libro, a ver si hacen plata con un libro. Pero bueno, Capitanich no es un personaje menor en la trama. El gobernador del Chaco manejó 425 millones de pesos. El Chaco fue el distrito donde más creció Sueños Compartidos, donde salían aviones con rumbos extraños, que se subió Eve, Sergio, Hugo Moyano, sindicalistas, intendentes y el gobernador. Y además pudo haber sido el vicepresidente de la Nación. Según él era el candidato. Ahí está la discusión, porque Cristina lo eligió a Vudú. Y Vudú también es otro personaje que aparece, entra y sale del libro porque colocó a gente de su confianza luego de que estalló el escándalo conocido como Joclender. Rápidamente empezó a visitar en la Casa de la Plata a Eve, se quedaba tardes y algunas comienzos de noche tomando mates, apoyándola, y uno de sus personas más cercanas, el contador Roberto el Gordo Álvar Domínguez, pasó a manejar la fundación, con todo lo que implica manejar el dinero de la fundación, limpiarla, sacar todas las pruebas que los implicaban, que muchas de ellas las tiene Ollarvide, pero están guardadas bajo 7 llaves, y colocó a mucha gente de su confianza. Entonces, la discusión es porque ellos critican que hay algo en el que todos se ponen de acuerdo, los funcionarios, los gobernantes, los Joclender y Bonafini. Y es la principal mentira, es decir, que las obras se hicieron. Y ya han pasado 7 años desde que empezó Sueños Compartidos y las casas nunca se terminaron. Cuando fue la inundación de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata, el 2 de abril, el 2 y el 3 de abril, hubo 2 obradores, no uno, 2 obradores de la ciudad de Buenos Aires que fueron parcial y totalmente tomados por distintos grupos de vecinos, en el barrio de Lugano y el de Soldati, el de los Piletones y el de Castañares. Terminó en un enfrentamiento de vecinos contra vecinos, la policía reprimió, no tuvo mucha prensa y después todo volvió como estaba, manejado con algunos punteros locales, cercanos con el gobierno. El movimiento Evita de Emilio Pérsico prácticamente retirado, no pudo llevar a cabo su proyecto de construir viviendas porque estaba mal encaminado ya luego de la ida de Joclender. Los Joclender volvieron a prisión luego de publicado el libro a comienzos de este año. Estuvieron un mes, salieron y nada pasó. Eve fue citada a declarar como testigo. Los medios publicaron algunas frases puntuales de Bonafini, que seguramente se las dio a algún secretario de Ollarvide, pero el que lee la declaración completa, la verdad que se indigna porque tiene muchas contradicciones. Hasta le preguntan por Doris Capurro y Bonafini les contesta, creo que está procesada. Y si sabe realmente, además de que estuvo mal asesorada, quién es Doris Capurro es una persona muy vinculada con el gobierno antes de Néstor, luego de Cristina, porque era la consultora preferida y la persona que manejaba la pauta publicitaria para silenciar periodistas o para que algunos periodistas hablasen bien de tal o cual candidato. Es la persona que hoy maneja la torta publicitaria o la comunicación en YPF, la YPF estatizada. Y la hermana de Doris Capurro manejó el Jean Piaget, el colegio donde iba el hijo de Sergio Joclender, administrativamente. Así que Doris Capurro algunas explicaciones debería dar.
Ni hablar de José López, una de las manos derechas de Julio de Vido, el propio Julio de Vido, Abel Fatala, nadie lo nombra Abel Fatala, ¿dónde está Abel Fatala? Enrique Rodríguez y tantos otros más. Y bueno, es increíble la facilidad con la que algunas personas arman y desarman sociedades anónimas, giran dinero al exterior, cuando uno hace mucho que no voy al Uruguay, a Piriápolis, pero para ir al Uruguay ahora es un problema. Bueno, estas personas salen, entran del país, viajan a Panamá, crean sociedades anónimas que con 10.000 pesos, que de un día para el otro pasa a ser 1.000.000 de pesos, nadie los controla, la unidad de información financiera, Tata lo sabe mejor que yo, hizo la vista gorda, cajoneó muchísimas cosas y bueno, y así estamos. Y ahí en el libro me parece algo muy importante toda la historia del Parque Indoamericano, lo que realmente pasó en el Parque Indoamericano, en la Villa del Cartón, la hoy desaparecida Villa del Cartón, la utilización que hicieron de esos vecinos. Fundamentalmente me quiero acordar de Miriam Aquino, una de las protagonistas del libro, a la que le falsificaron la firma para quedarse con el contrato más importante, en el que ahí fueron cómplices la Secretaría de Vivienda de la ciudad, el Ministerio de Planificación de Julio de Vido y la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Bueno, gracias a todos por venir. Si quieren hacer algo... Perdón que no abrimos las preguntas al público, pero tenemos que entregar la sala, así que los invito, Luis va a estar firmando ejemplares de ese libro en el que están guardando los Mondadori en el pabellón verde. Así que, no están lejos. Comentario final.